Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un gusto recibirlos en estos primeros días del año 2021. Reciban nuestros deseos porque este año 2021 sea bello y enriquecedor, y hoy en Carrusel de las Artes los invitamos a un viaje de sabores y de costumbres culinarias recuperados y recopilados en un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Sabores. Sabores y olores que también han inspirado a la canción francesa. Lo veremos más adelante en nuestra crónica musical con Natalia Olivares. Y bueno, en este primer Carrusel de las Artes del año los vamos a invitar a un viaje por el mundo. Dos autores se han inspirado en la obra de Julio Verne para proponernos una vuelta al mundo, no en 80 días, sino en 80 sabores. Ellos han pasado 30 años viajando por el mundo y recopilando y saboreando estas recetas que les presentan en este libro que se llama en francés Le Tour du Monde en 80 saveurs. Recibimos entonces a Pierre Bignami, francés y coautor de este libro. Gracias, Pierre, por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Y el otro autor de este libro es el escritor cubano William Navarrete. Muchísimas gracias, William, por estar aquí con nosotros también. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a empezar con Pierre, porque justamente este libro, que es una recopilación de anécdotas que ustedes han podido vivir durante 30 años de viajes, este libro comienza con su historia personal, Pierre, con esa abuela italiana. Usted es nacido aquí en Francia, pero descendiente de italianos, y es esa abuela italiana quien quizás le picó la curiosidad por descubrir la cocina y descubrir sabores. Exactamente. Mi abuela tenía un restaurante cerca de Niza, a 5 kilómetros, en un pueblo que se llama Villefranche-sur-Mer, que era antes un pueblo de pescadores. Y es un sitio espectacular y todavía sigue, es muy bonito. Y así, de niño, yo pasaba mis vacaciones de verano con ella y yo la veía cocinando. Y así empecé a mirar, pero ella no podía tocar nada, había que mirar nada más. Y entonces ya empezó ella a cocinar, porque ella con sus hermanas vinieron de Italia, de Umbria, emigraron en los años 20 huyendo del fascismo de Mussolini. Y entonces aportó sus recetas, sus costumbres, y entonces en el restaurante hacía gnocchi, lasaña, cannelloni, pasta, de todo, hasta la torta de acelga que yo menciono en el libro, y que se hace, es una especialidad de Niza, se hace salada o dulce, y la gente venía de Niza hasta Villefranche-sur-Mer para comprar esos productos. Justamente esa es la primera receta, esa torta de acelgas, que yo no sabía que podía ser efectivamente dulce o salada. Y se encuentra especialmente en Niza, en todas las panaderías. Es que fuera de Niza de verdad que no se encuentra mucho. Volvimos a encontrar la receta original en un pueblo que se llama Tourette-le-Vins, que la hacía como la hacía mi abuela. La receta realmente original. Y ahora bien, William Navarrete, este libro recopila recetas, 80 recetas, pero quizás las recetas son el pretexto para ustedes también hablar de sus anécdotas, de la historia de los lugares donde han estado o de los productos que han probado. Exactamente, yo no recuerdo haber hecho nunca un viaje en el que no esté presente casi que como columna vertebral del viaje, porque además soy bastante goloso. Los golosos suelen decir que son gourmet, para no decir que son gourmands, pero yo soy goloso, o sea, y lo reconozco además, de modo que para cada sitio en que visito es esencial y es vital ir hacia lo que yo considero que es la estructura de la sociedad, que es la cocina como tal. De hecho, siempre se ha dicho que cuando una sociedad periclita, cuando una sociedad ya está en la decadencia total y absoluta, lo último que se pierde es la cocina. Y esto lo hemos podido ver en algunos países, entre ellos yo creo que el mío, en el que se ha perdido muchísimo de la cocina tradicional porque justamente ha habido una descomposición de todo tipo. Entonces, por eso quizás mi obsesión de ir siempre en búsqueda de los platos tradicionales en cada sitio que visito y de lo que sería
la parte auténtica, no la que se le presenta al turista y tal, sino la cocina auténtica, realmente local, hecha incluso por las personas más humildes, ¿no? Sí, justamente usted habla de cocina tradicional, de esos productos auténticos. Pierre, en este libro no hay grandes restaurantes. La tradición francesa es de restaurantes de grandes estrellas. Aquí ustedes siempre fueron a pequeñas tabernas, a pequeños lugares donde sabían que podía haber un platillo que ustedes querían probar. Exactamente. A mí me gusta viajar fuera y a los dos, fuera de los circuitos turísticos. Y yo recuerdo con mi trabajo, porque yo trabajé por compañías aéreas, por ejemplo, en Tahití, yo andaba en los transportes de la gente de la isla y yo paraba porque en la isla había como camiones donde ellos hacían la comida y yo bajaba del transporte, yo paraba para comer la comida auténtica. Por ejemplo, el pescado crudo a la tahitiana, el chow mein, que es una comida que viene de China, cosas así. Y ahora, hay muchos momentos amenos en este libro. Uno de ellos, William, es un banquete en Arabia Saudita donde usted nos cuenta cómo ellos comen sin platos y solo con la mano derecha porque la izquierda no se usa. O sea, los zurdos como yo estamos mal en Arabia Saudita. No comer. Con la mano además y sin usar la mano, la mano, ¿cómo se llama? La mano izquierda. Sí, en realidad hay un país muy particular porque todo el mundo sabe que la Arabia Saudita no es un país turístico. Entonces yo tuve la oportunidad de ir por relaciones personales con una amiga y mi terror, porque además allí en realidad cuando estás invitado oficialmente los hombres comen de un lado, las mujeres de otro. Y mis aliadas allí eran mujeres, de modo que me encontré de pronto en una comida invitado a un alto nivel por hombres y en el medio de la mesa un carnero, un cordero enorme, degollado y acostado, escarranchado, con los ojos mirándome porque la cara la pusieron de frente a mí y aparentemente el honor del invitado de honor es comenzar comiéndose los ojos del cordero y la cabeza. Yo me quedé horrorizado cuando me dijeron aquello. Por supuesto, hay que leer el cuento para saber cómo termina la historia. Pero ciertamente hay países y muchos en los que las costumbres difieren mucho de las nuestras y esa es la parte del libro siempre en la que hay cierto temor y cierta zozobra a que sucedan cosas que no están previstas, ¿no? Uh-huh. Y hay algunos ejemplos también de platillos que pueden ser muy tradicionales de un lugar y que ustedes han encontrado de forma increíble en otros. Por ejemplo, es el caso del croissant que nos habla Pierre, sí. Algo típicamente francés que ustedes degustaron y encontraron en Vietnam. Sí, lo contamos en el libro. En Dalat, en la ciudad de Dalat, al norte de Saigón, encontré los croissants con el sabor y la textura de mi infancia. Y eso debido a la presencia de los franceses en Vietnam. ¿Y eso se ha perdido aquí en Francia? Es que han cambiado la receta, creo que ponen muchos productos, margarina, no sé, pero era realmente otra forma, lo hacían diferente antes. Natural. Y también encontramos, comí la mejor paella en casa de unos exiliados del franquismo en París, la mejor paella que no había encontrado en España. En Gennevilliers, además, en las afueras de París. Y otro ejemplo, el congrí cubano. El congrí cubano y más todavía, por ejemplo, hay platos de Cuba que yo no conocía, que había oído mencionar, pero como eran casi piezas arqueológicas del pasado. Y por supuesto visitando Miami, donde hay tantos cubanos exiliados y donde hay mejores condiciones alimenticias y tal, bueno, pues allí de pronto descubrí el boliche, que es una forma de preparar la carne de res que es maravillosa porque es como una carne mechada, un poco como en Venezuela, y adentro se le introduce como una especie de mecha con un preparado especial y tal de embutidos. Y muchísimos platos más que yo ignoraba completamente y que gracias a que se han podido conservar fuera de Cuba, todavía existen. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis en nuestra conversación porque la cocina, los productos culinarios también han nutrido a la canción francesa y es de lo que nos habla Natalia Olivares en esta crónica musical.
Siempre ha sido un objeto de inspiración para los músicos e incluso ha servido para escribir textos con connotación sexual, como por ejemplo la famosa canción de Serge Gainsbourg, Les sucettes à l'anis, o más recientemente La banane de Philippe Catherine. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi. Philippe Catherine no quiere trabajar, solo quiere que lo dejemos en paz comiendo esa fruta solo en la playa. Y otra canción con muchas metáforas sensuales es la canción La Femme Chocolat de Olivia Ruiz. Au bout de mes lèvres entr'ouvertes pousse un framboisier rouge argenté. La Femme Chocolat habla de esas grandes transformaciones del cuerpo durante el periodo de la adolescencia. Y el gran y famosísimo M. Mathieu Chédid quiso hablar de ese complejo de ser francés en relación a la cultura de Estados Unidos. Eso se llama el complejo del cornflakes, le complexe du cornflakes. J'ai le complexe de cornflakes. Dès le matin, ça me vexe. M debería quedarse tranquilo y no tener complejo simplemente porque creció en la capital de la gastronomía, París, según lo reivindica esa famosa película Ratatouille y esa canción Le Festin, cantada por Camille. Je suis amère, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds. Gracias, Natalia Olivares, por esta crónica musical y regresamos con nuestros invitados aquí en el estudio de Carrusel de las Artes, Pierre Bignami y William Navarrete, autores de este Tour du Monde en 80 saveurs, la vuelta al mundo en 80 sabores. Pierre, en este libro también están algunas recetas que no son demasiado apetitosas. Me acuerdo de una anécdota en Malawi con una torta hecha o un cake a base de moscas. Así mismo. Yo de verdad que no es apetitosa para nosotros, pero quizás para ellos sí. Pero ellos lo hacen esa receta porque en aquella época, y creo que todavía eso sigue, no tenían carne y proteínas. Y entonces ellos recogen mosca y le hace una torta de ¿cómo se llama? De mosca. Y lo puso por razones anecdóticas. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Le voy a hacer la última pregunta a William. Yo quisiera, para resumir, que nos dijera cuál es la receta que usted ha probado más extraordinaria en estos viajes que ha hecho por el mundo. Bueno, es difícil porque todas me gustan casi, excepto el dulce de moscas, por supuesto. Pero, por ejemplo, a mí me encanta el ceviche peruano, bien hecho, cuando está bien hecho, cuando lo comes en Perú como debe ser. La bandeja paisa, que nos recuerda tanto al pabellón venezolano o la completa cubana, pero es que para los colombianos realmente, verdaderamente completa, porque le ponen de todo y le ponen más que lo que le ponemos nosotros. Y una bandeja paisa en un pueblo como Jardín, en Medellín, en la provincia de Antioquia, es una maravilla. Eso es algo inolvidable. Bueno, yo creo que le abrimos el apetito a las personas que nos vieron y que nos escucharon. Muchísimas gracias a Pierre Bignami y William Navarrete, autores de esta vuelta al mundo en 80 sabores. A ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Au revoir.